Así que le voy a invitar a que podamos meditar en la palabra de Dios que Él tiene para todos nosotros en esta noche. Así que podamos haber venido a este lugar con hambre y sed de alimentarnos de la palabra de Dios. Y que el Señor hable profundamente a nuestras vidas y a nuestros corazones. Así que le voy a invitar, hermanos, a que pueda abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1, Dios nos va a hablar un mensaje titulado Completos y fructíferos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Completos y fructíferos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Se encuentra en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Pero el mensaje central, medular, va a estar en el versículo 9 y 10. Así que si lo han encontrado, me confirman con un amén. Amén. Entonces, en reverencia a la palabra de Dios, vamos a estar en pie para dar lectura a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 10. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice así el Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro único Dios y verdadero Dios, nuestro Salvador, vamos a tu presencia, Señor, para darte gracias por esta oportunidad maravillosa de oír tu palabra, de poder darle lectura a las Sagradas Escrituras y poder escuchar tu voz, poder escuchar, Señor, esta palabra y sea usted hablando en nuestras vidas con poder y autoridad. Habla profundamente a nuestros corazones, sembrando esta semilla de tu palabra y usted le dé el crecimiento, Señor, el desarrollo. Dios eterno, bendiga su iglesia, bendígala, Señor, en su presencia. Usted, Señor, se haga sentir en nuestro medio y usted pueda hablarnos a cada uno de nosotros, hablarnos en el Espíritu Santo, profundamente a nuestros corazones, transformándonos, cambiándonos, renovándonos, dándonos una nueva vida, dándonos una nueva razón para vivir, para poder entender y comprender tu voluntad. Señor eterno, sea usted la honra, la gloria y el poder, y tu palabra sea glorificada en cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Este es el libro de Colosenses. Colosenses se llama así por la ciudad de Colosas, en el actual Turquía. Estaba ubicada en el Asia Menor. Y allá estaba la iglesia ubicada, en la ciudad de Colosas.
y a sus habitantes, los colosenses. Era como decir, si Pablo hubiera escrito esta carta a la iglesia de ser obligado, le hubiera dicho los obligadenses, o le hubiera dicho los obligados, la carta a los obligados. Así también le llamó a ellos, los colosenses, por estar en Colosas. El escritor se anuncia en el primer versículo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y él estaba con Timoteo. Y esta carta fue escrita entre el año 60-62 después de Cristo. Mientras era un prisionero, él estaba en prisión cuando escribió esta carta. Estaba en Roma. La congregación de esta iglesia, la iglesia de Colosas, era una mezcla de judíos y de gentiles, de griegos, de judíos. Y estaba comenzando en esta iglesia a surgir manifestaciones de herejía, es decir, algo que era contrario, que era un error, que era un daño a la doctrina de Dios, a la doctrina de la palabra de Dios, una doctrina grave en cuanto a Dios, a Jesucristo y a su palabra escrita. Estaba surgiendo una herejía, estaba comenzando como una plaga. Si bien es cierto, los primeros versículos, el reporte es bueno de los hermanos, pero estaba comenzando como una pequeña plaga esta herejía. Estaba comenzando el legalismo judío, estaba comenzando el misticismo pagano, estaba comenzando la filosofía griega de humana sabiduría. Y muchas veces nosotros, como estamos tan relacionados con el mundo, tan solo aquí estamos 2 horas y media en promedio, más estamos en el mundo, con las influencias de la televisión, de la internet, con las influencias de programas que no tienen nada de Dios, no tienen nada de su palabra, o los mismos estudiantes en las universidades, en la filosofía, en la psicología, vienen ya con influencias en su mente, en sus pensamientos que no son de Dios, con filosofía humana, psicología humana, pensamientos humanos, paganos, que no están en la palabra de Dios. Y muchas veces se traen a la iglesia y comienza a crecer y piensan que esto es bueno para aplicarlo en la iglesia. Error. Era lo que estaba sucediendo en la iglesia de los colosenses. El fundador de esta iglesia no fue Pablo, sino Epafras. ¿Se recuerda cuando leímos el pasaje? Habla de Epafras, a quien el apóstol a él lo había delegado para que predicase el evangelio en Colosas. Y por la predicación del evangelio de Epafras se fundó la iglesia en Colosas. Él solamente había ido a Roma para reportar a Pablo lo que estaba sucediendo y para recibir instrucciones y consejos, y le envió esta carta. El objetivo de esta carta es combatir de una forma la herejía que estaba comenzando a surgir en la iglesia, que la estaba amenazando. ¿Qué herejías estaban surgiendo? Algo llamado el gnosticismo, filosofías mezcladas de judíos, cristianos orientales, griegos, muchos pensamientos mezclados. Incluso estaban creyendo que Jesucristo era solo una emanación menor de Dios, era menos que Dios. Creían que necesitaban ellos un conocimiento más superior, que necesitaban un conocimiento secreto, algo así que aún no había sido revelado, algo oculto, secreto, algo que estuviera por encima de las sagradas escrituras, para ellos ser iluminados y eso los llevara a la salvación. O sea, ellos estaban creyendo que Cristo no es suficiente. Estaban creyendo que Cristo no es el todo y en todos. Estaban creyendo que Jesucristo y la palabra de Dios no es suficiente para salvar
al hombre, para santificar al hombre y a su pueblo. Entonces también estaba el legalismo judío, que ellos creían que necesitaban de la circuncisión para salvación. Querían seguir observando los rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, la alimentación, los festivales, los días de reposo. También estaban llamando a la adoración de ángeles y a experiencias místicas. ¿Qué tipo de herejía habían? Por lo menos habían 6. El ritualismo, reglas estrictas sobre alimentos permitidos, festividades judías y la circuncisión. Segundo, el ascetismo, el no tomes, el no pruebes, no toques. Tercero, la adoración a los ángeles. El cuarto, menosprecio al Señor Jesucristo, mirarlo en menos, no mirarlo como Dios, no mirarlo como la plenitud de la deidad, no mirarlo como el hombre, como la cabeza de la iglesia. Entonces Pablo, él predica contra estos pensamientos y él predica sobre la supremacía del Señor Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia, la única cabeza, que Él es el único y el verdadero Dios, que Él es la plenitud de todas las cosas. Él lo llena todo y en todos. También en quinta herejía que estaba surgiendo era el conocimiento esotérico, que significa conocimientos ocultos, reservados. ¿Y cómo defiende Pablo esto? Él dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento están en Jesucristo. Y la última es confianza en la sabiduría humana y tradiciones del hombre, la filosofía y la psicología humana. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces Epafras estaba muy preocupado por esta herejía que estaba comenzando a surgir en la iglesia, y él realizó un largo viaje de Colosas a Roma, en donde estaba Pablo preso, prisionero, para informarle, para reportarle la situación y poder esperar consejos e instrucciones del apóstol. Y Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Él no conocía la iglesia, nunca había ido a Colosas, nunca los había visto. Y él les escribió a los hermanos de Colosenses sin conocerlos. Solamente Epafras era de Colosenses, era de Colosas. Entonces Pablo escribió esta carta para advertir a los colosenses de la herejía que comenzaba a enfrentar. Entonces los temas teológicos de la carta a los colosenses que él trata en esta carta es la deidad de Cristo, que Cristo es divino, tiene la misma naturaleza del Padre, es Dios. La reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo en su muerte en la cruz. La elección soberana de Dios. Él habla sobre el perdón entre los hermanos. Él habla sobre la redención en Cristo. Y él habla de la naturaleza de la iglesia. Cristo, única y exclusiva cabeza de la iglesia. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Entonces estaba el apóstol Pablo escribiendo y estaba acompañado de Timoteo para escribir esta carta. Ni el uno ni el otro habían visto a los hermanos de Colosenses, no los conocían. Ni la congregación los conocía a ellos, solamente por medio de esta carta, por medio de Epafras, que la carta dice, un consiervo amado. Así era Epafras mirado por Pablo. Un consiervo amado, dice la Escritura, y fiel ministro de Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, comenzando a introducirnos en este pasaje, la carta va dirigida a los hermanos santos y fieles, hermanos en Cristo. A ellos va dirigida la carta, a los santos, a los fieles y hermanos en Cristo. Santos, los que han sido separados del pecado, separados del mundo, apartados para Dios, dedicados y consagrados a Dios y a sus propósitos eternos. Son los creyentes en Jesucristo,
unidos al Señor Jesucristo, unidos a Dios. Están en unión con Él y Dios está en ellos. A los fieles. Fieles significa a los verdaderos y genuinos y auténticos y fidedignos cristianos, unidos en Cristo Jesús, hijos de Dios, hermanos en Cristo. Esta carta es para los santos y fieles y hermanos en Cristo. Es la unión entre los hombres cristianos. Somos compañeros de la fe, de una sola fe, de un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, un solo Espíritu, un solo cuerpo que es la iglesia. Unidos por el lazo de la fe en el Señor Jesucristo, hijos de un mismo Dios y Padre Celestial. Todos los verdaderos y genuinos cristianos son hermanos entre sí. Son santos para Dios. ¿Por qué? Porque Él los ha separado para Él. Él los ha apartado para Él, para ser su pueblo. Y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. También le dice fieles, o sea, dignos de confianza. Dignos de confianza tanto de parte de Dios como de parte de los hermanos. La fidelidad es algo que está incrustada en el cristiano. La fidelidad abarca toda la vida cristiana. Entonces el apóstol Pablo, él saluda a la iglesia y él bendice a la iglesia sin conocerla, sin haberlas visto. Él bendice a la iglesia. ¿Qué les desea? Les desea que la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo les sea dada a la congregación. Necesitamos la gracia, necesitamos la paz que viene de Dios, que no viene de ninguna otra parte, viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo escribe, esperando que usted vaya siguiendo el texto, vaya siguiendo el pasaje. Pablo escribe en el verso 3, siempre orando por vosotros. Él estaba orando por hermanos que nunca había visto, pero que sí había recibido un informe, un reporte. Siempre orando por vosotros. Esta es la oración de Pablo. Y si usted la ve, está en tiempo presente. No dice, siempre estuve orando, siempre oraré por ustedes. No, siempre orando, en tiempo presente, siempre orando, o sea, siempre está orando, constantemente está orando, sin cesar, por la congregación de la iglesia. Estaremos haciendo lo mismo nosotros, siempre orando por la iglesia, siempre orando por ustedes, siempre orando usted por mí y yo por usted, siempre orando por vosotros. Después Pablo escribe, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él está mostrando la gratitud a la fuente de toda bendición. Él es la fuente de todas las cosas. De Él proviene todo, Él provee de todo, nuestro Dios. Aquí Él está mostrando la relación del Padre y del Hijo. Su misma naturaleza, desde ya está defendiendo al Señor Jesucristo, que Él es uno con el Padre. Él es Dios. Su naturaleza divina, para refutar a los que creen que Jesucristo es menor que Dios o simplemente no es Dios. Él dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios, santo es su nombre. Después Pablo escribe, habiendo oído, dice Pablo, de vuestra fe. ¿De quién lo oyó? De Epafras, que le trajo el informe de la situación de los colosenses. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Esta es la fe que salva. Esta es la fe que debe estar en la iglesia. La fe en Jesucristo. Esa es la fe que da salvación. La fe en Cristo. Solo creyendo en el Señor Jesucristo. Por Dios.
el único Salvador. La fe, esa fe que fue producida en los colosenses, lo hizo la palabra verdadera del Evangelio que está escrita en ese pasaje, predicada en la iglesia, que Epafras predicó la palabra verdadera del Evangelio, y eso produjo la fe en la iglesia de los colosenses. Pablo después escribe, y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 4. O sea, él oyó de vuestra fe y también oyó del amor que tenían a todos los santos. O sea, la fe en Jesucristo y el amor entre los hermanos es producido por Dios. Es producido al nosotros oír la predicación del Evangelio. Es producido por Dios transformando nuestra vida. Él produce la fe. La fe es un don de Dios. Y Él produce en nosotros el amor hacia nuestros hermanos de la iglesia. Porque el Evangelio es la semilla que se siembra en el corazón. El amor entre los hermanos es uno de los frutos visibles, las evidencias visibles de la verdadera fe. Si alguien tiene fe, va a mostrar los frutos que tiene de esa fe. Y uno de esos frutos es el amor que tenéis a los hermanos. Bendito sea su nombre para siempre. Hay evidencias visibles de la verdadera fe, de la verdadera conversión en Cristo que lleva a la salvación. Y después sigue escribiendo el apóstol Pablo para que usted vaya siguiendo el pasaje. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Por qué? Porque todo esto es producido por causa de la esperanza en Jesucristo. La esperanza en Jesucristo nos va a llevar a los cielos. Santo es su nombre. Solo Jesucristo nos va a llevar a la gloria eterna en los cielos. Versículo 5 dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El oído es la puerta de entrada al corazón de la palabra de Dios. Usted tiene que poner oído atento a la palabra verdadera del Evangelio, porque es la entrada al corazón. El oído atento a la palabra verdadera de Dios que ha llegado hasta ustedes. Después dice la palabra, y lleva fruto y crece también en vosotros. Solo oyendo la palabra verdadera del Evangelio es la semilla implantada en el corazón, donde Dios le va a dar el crecimiento a su vida espiritual, donde en usted se va a producir los frutos y va a surgir una vida nueva, va a surgir una vida espiritual en el hombre interior, en el corazón de los hermanos. Solo así va a suceder. Después verso 6 dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Todo este proceso de la semilla del Evangelio sembrada en el corazón y su crecimiento hasta llevar fruto espiritual. Una semilla va creciendo y se va a transformar en un árbol. Y cuando usted ve el árbol cargado de frutos, es su evidencia, sus frutos están ahí. Usted los ve, pero tiene que pasar un proceso. Tiene que estar la semilla en el corazón. Dios le da el crecimiento. Va a crecer y va a dar frutos, como dice su palabra. Y va a crecer y va a dar frutos visibles. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Y de cuándo se inicia ese proceso para llevar fruto y crecer? Desde el día que oyeron y conocieron la verdad del Evangelio, que enseña la gracia de Dios por salvarnos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando estábamos muertos, nosotros éramos tierra estéril, que nada podía crecer en ello, pero Dios nos transformó. Dios nos resucitó con el poder del Evangelio y Él sembró su semilla en nosotros. Nosotros estábamos lejos de Dios, estábamos en una vida sin Dios,
destituidos de la gloria de Dios, y Dios nos llamó y nos resucitó y sembró su palabra en nuestro corazón, y ahora esa palabra ha crecido y va a llevar frutos para Él. Verso 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Así se necesitan hermanos en la iglesia como Epafras, como dice su palabra, consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fieles ministros que predican la palabra verdadera del Evangelio. Eso es lo que enseña un fiel ministro de Cristo. La palabra verdadera del Evangelio y la palabra de la gracia de Dios. Es la palabra que da el crecimiento y el fruto. La gracia verdadera, algo real, algo vivo, viviente, poderoso, sin error alguno, es la verdad. Se predica la verdad. Somos siervos de la verdad y debemos dar la vida por la verdad, así como Cristo fue a la cruz por la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nosotros somos siervos de la verdad, siervos de la gracia verdadera de Dios. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios va a producir el crecimiento y los frutos de fe y de amor en los hermanos. La fe y el amor son evidencias visibles en los hermanos. Es la evidencia de la conversión a Dios, de una vida transformada, de un nuevo nacimiento espiritual en el Señor Jesucristo. Es la fe y el amor. Y ahora vamos a entrar ahí a lo medular que yo le decía, versículo 9 y versículo 10. Esta es una oración. ¿Se dio cuenta que es una oración? Esta es una oración de Pablo por la iglesia. ¿Se dio cuenta? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos a Epafras, su reporte, no cesamos de orar por vosotros. Es una oración. La oración de Pablo por la iglesia. ¿Para qué está orando Pablo? Para que los frutos de fe en Cristo y de amor, mencionado ¿cierto? Anteriormente lo que hemos visto del pasaje, sigan creciendo. Ya estaban creciendo sus frutos, pero Pablo ora para que sigan creciendo más, crezcan más, para desarrollarse. Por eso el mensaje se llama completos y fructificados, de frutos, de dar mucho fruto, de seguir completos, plenos, llenos, llenísimos, hasta no caber más. Y muy fructífero en el conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, aquí Pablo está orando por el crecimiento, por el desarrollo, sin interrupción, que nada frene el crecimiento en los hermanos de la iglesia, que sean muy fructíferos plenamente en sus vidas y en sus comportamientos, en sus conductas, en su manera de vivir. Y aquí comienza Pablo en el versículo 9, por lo cual también nosotros, dice nosotros porque estaba Pablo con Timoteo. Y él continúa la oración de Pablo por la iglesia. Desde el día que lo oímos, él oyó a Epafras. Pablo solamente oyó el reporte de Epafras. Y al oír el reporte de los hermanos, a él lo estimuló a orar más por los hermanos. A él le dijeron, sí, están llevando fruto y fe y amor por el Evangelio. Qué bueno, esto me anima a seguir orando por ellos. Y él siguió orando para que crecieran más todavía, mucho más. Él dice, a no cesar de orar por vosotros, por la iglesia. ¿Qué significa eso? A no parar, a no detenerse de orar, a no detenerse de rogar, a no detenerse de pedir. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es muy cortito ese versículo. ¿Cómo podemos orar sin cesar? La única manera de orar sin cesar es haciéndolo en el corazón y en la conciencia. Usted va en el vehículo manejando, no puede cerrar sus ojos para orar. Pero yo puedo ir orando en mi corazón. Señor, ayuda a tu iglesia.
ayuda a tu pueblo. Señor, ayuda a mis hermanos, a nuestro pastor, ayuda a los hermanos que están pasando dificultades. Estoy en mi trabajo, estoy pensando en la iglesia, estoy pensando en los hermanos. Es la única forma de orar sin cesar. Usted está en la mente orando. A veces usted recibe un llamado, hermano, sabe que estoy enfermo, tengo un problema, una dificultad. Usted en el mismo momento en su alma, en su corazón, Señor, ayuda a mi hermano. Así en su alma, en su conciencia, ayuda a mi hermano. Haga su voluntad en él. Está orando. Hay una conciencia en Dios, en su mente y en su corazón constantemente, orando sin cesar. Porque sería imposible estar arrodillado todo el día. Porque hay que hacer otras cosas. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que salir. Pero ¿cómo cumplir lo que dice y orar sin cesar? Orando en la mente, orando en la conciencia mientras hace sus cosas. Usted va clamando en su corazón por la iglesia. Así lo hacía Pablo, a no cesar de orar por vosotros. Y él estaba orando de la cárcel, orando. Él hubiera estado, Señor, libérame por favor para seguir adelante viajando y predicando la palabra. Él no oraba así. Él oraba sin cesar por aquellos que estaban libres allá, congregándose, por los colosenses. Por ello oraba él, sin cesar. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice memoria de vosotros en mis oraciones. Orad sin cesar por la iglesia. Cuando hemos dado los avisos, ore por la iglesia, ore por cómo está la iglesia, ore por cómo está la situación de la iglesia, ore por el crecimiento de la iglesia. Como Pablo, sin cesar. Y después Pablo dice, ¿qué es lo que pide Pablo? Pide que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él no está ahora, Señor, prospéralos en los bienes materiales, dales mucho dinero, dales quizá una casa más grande todavía, dale un Ferrari de último modelo. Él dice, él ora para que ustedes sean llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso está orando el apóstol Pablo. Él pide que ustedes sean completos, cabales, plenos del conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios ha sido revelada y completada de manera definitiva aquí en la palabra de Dios. Y debemos estar tan llenos nosotros de la palabra de Dios, tan completos de la palabra de Dios, al punto de nosotros ser controlados por ese conocimiento, al punto de que nuestro comportamiento sea controlado por el conocimiento de su voluntad. Usted va a estar tan lleno así como este vaso hasta salirse para afuera, lleno, que su comportamiento es controlado por el conocimiento de la voluntad de Dios. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Esa era la principal petición de Pablo en oración, que Dios los llenara del conocimiento de la voluntad de Dios, tener una llenura hasta la plenitud del conocimiento completo y profundo. El conocimiento de la voluntad de Dios no proviene de la mente carnal, no proviene de las universidades, no proviene de la psicología humana, ni de la televisión, ni de los programas que hablan de cosas místicas, ni de horóscopos, ni de predecir el futuro. No viene de ahí el conocimiento de la voluntad de Dios. No viene de una mente carnal, muerta en delito y en pecado, sino que viene del Espíritu Santo. El conocimiento de Dios viene del Espíritu Santo y viene de la palabra de Dios, que ilumina nuestro ser interior, lo ilumina. Es como cuando usted entra a una casa y usted no puede ver bien las cosas y las va tanteando, pero usted enciende la luz, usted ve todas las cosas reveladas, todas las cosas como son. Así es Dios cuando Él entra en su vida.
Enciende la luz y usted ve todas las cosas como son en la palabra. El conocimiento de Dios lleno en su corazón. Porque es el Espíritu Santo el que da sabiduría. Es el Espíritu Santo el que da inteligencia, entendimiento, que nos va a nosotros capacitar para conocer la voluntad de Dios. Y ese conocimiento de su voluntad nos controle a nosotros para hacer, para comportarnos delante de Él. Dice, en toda sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad, ¿cierto?, de llenarse, de organizar esos principios bíblicos que están aquí en la Biblia. Ese conocimiento, aplicarlo a su vida diaria. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Se refiere cuando usted enfrenta un problema, pruebas, luchas, tribulaciones, y usted toma las decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque usted está lleno del conocimiento de su voluntad. Y usted puede tomar la decisión de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y vamos al versículo 10, el último versículo de la palabra. Dice, en este versículo, la intención y la finalidad del apóstol Pablo al orar a Dios por la iglesia de Colosas comienza diciendo, Él le pide que estén llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor. ¿Usted anda como es digno del Señor? ¿Qué significa andéis? Significa caminar, significa andar, pasearse, comportarse, para que os comportéis como es digno del Señor. Dios no nos concede el conocimiento de su voluntad para tenerlo solo en la mente, para guardarlo como una teoría, como un conocimiento intelectual. No, ese conocimiento es para que nuestro comportamiento sea recto, nuestro comportamiento sea digno del Señor, para que nuestro comportamiento sea transformado por la plenitud del conocimiento de Dios. Debemos conocer a Dios y su voluntad para saber andar y vivir y comportarnos como es digno del Señor. Y después dice el texto, agradándole en todo. Es la única forma de agradarle en todo, estando llenos del conocimiento de Dios y llevando fruto, siendo fructífero en la vida espiritual. O sea, un genuino deseo. ¿Qué significa agradarle en todo? Un genuino deseo de complacer al Señor, de serle agradable. Usted viene aquí con ese deseo de ser agradable a Dios, en su forma de comportarse, en su forma de adorar a Dios, en su forma de alabar a Dios. En usted está ese deseo, es visible ese deseo en su vida de agradar a Dios y complacer a Dios, de usted vivir para la gloria de Dios, de usted vivir para servirle, de vivir para serle agradable. Ese es el tipo de vida que agrada a Dios. Y cuando una vida agrada a Dios, suceden dos cosas que están en la última parte de este versículo 10. Llevando fruto en toda buena obra. Segundo, y creciendo más todavía en el conocimiento de Dios. La primera parte, llevando fruto. Una vida transformada por Dios, regenerada por el Espíritu Santo, por medio de oír la predicación de la palabra verdadera del Evangelio y ser llenos nosotros del conocimiento de la voluntad de Dios, siempre va a producir una vida de abundancia de frutos, de buenas obras, porque dice llevando fruto en toda buena obra. Las Biblias dicen que debemos dar fruto abundante, al 30, al 60 y al 100 por uno. Fruto abundante, un fruto completo, una vida fructífera, constante. Es la evidencia de una vida entregada a Dios. Para esto nosotros debemos siempre estar en Cristo. ¿Qué dijo Cristo en la vid? Apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
Apartados de mí nada podéis hacer. Debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer en el Espíritu de Cristo, en la palabra de Dios, porque Él es el quien produce el fruto en nosotros. Gálatas dice: mas el fruto del Espíritu. Estas son las evidencias de un genuino cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Otros frutos: alabar a Dios. Hoy en día, ¿cómo se ve cómo las iglesias alaban a Dios? Ofrendar, la generosidad, frutos, ofrendar a Dios, llevar una vida ejemplar, demostrar actitudes santas y conducir las almas a Cristo. Esos son frutos. ¿Y qué dijo Jesús? Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí a los hermanos, santos y fieles hermanos en Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y en el último punto, para terminar su palabra, dice: y creciendo más todavía, porque ya había orado por eso, y él sigue orando más, y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso ha sido sembrado el Evangelio en los colosenses. Aquella semilla ha ido creciendo, ¿cierto?, en sus corazones. Han ido creciendo en el conocimiento de Dios. Han ido produciendo frutos de buenas obras. Y entonces Pablo está orando por ellos, que este proceso de crecimiento, de fructificación, siga adelante, siga hasta la plenitud total en Jesucristo. Dice: nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. En Colosenses más adelante dice: y nosotros estamos completos en Él, creciendo en Él. Dice que nuestras vidas están escondidas en Él, en Jesucristo. Y Pablo concluye: Cristo es el todo y en todos. Cristo es suficiente para todos y no necesitamos nada más a Jesucristo y a su palabra que Él nos ha dado. Aleluya, santo es su nombre para siempre. Entonces, ¿cómo usted va a ver un hermano, una hermana que están creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios? Usted va a ver, usted va a palpar un amor más profundo por la palabra de Dios, un amor, un hambre, una pasión por ella. Usted va a ver que en él va a haber una obediencia cada vez más perfecta a la voluntad de Dios. Va a haber en él un fundamento doctrinal sólido. Va a haber en él una fe que está alcanzando cada vez niveles mayores. Y va a haber un amor en él más grande hacia los demás, hacia la iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. Le invito a ponernos de pie para poder dar gracias por este mensaje. Así Pablo oró por la iglesia de Colosenses. ¿Cómo hemos sido nosotros, hermanos y hermanas de esta iglesia de Cerro Obligado? ¿Cómo hemos sido nosotros, que quizá ya llevamos años congregándonos en este lugar? Líderes de la iglesia, cabezas que van guiando a los hermanos. Quizá hemos llevado tantos años y nunca hemos orado como lo ha hecho el apóstol Pablo por su iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. Siempre orando por vosotros. Nosotros solamente estamos orando por tantas cosas, por puros problemas, por puras dificultades, por puras cosas, y ni siquiera estamos orando como lo está haciendo el apóstol Pablo por su iglesia. No estamos orando para que la iglesia de Cerro Obligado sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. No estamos orando para que la iglesia de Cerro Obligado lleve fruto. No estamos orando para que la iglesia de Cerro Obligado pueda crecer en el evangelio verdadero. No estamos orando por la iglesia para que en este lugar, en esta iglesia, en usted, en mí, seamos nosotros
llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No estamos orando por la iglesia a ser obligado para que ande digna del Señor. Estamos orando muchas veces por lo que están pasando, puros problemas físicos, puro problema espiritual, y estamos dejando de lado a los hermanos que están creciendo en Dios, que están creciendo en sabiduría, en inteligencia, los estamos dejando de lado, porque como vemos que van bien, entonces dejémoslos solo. Y no estamos orando para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría, llevando fruto para agradarle al Señor. A veces dejamos de lado de orar de la iglesia. A veces quizás ni pensamos en la iglesia. A veces quizás ni oramos por la iglesia. Oramos solo por mí, por mí, por mí, por mí. Y no oramos por la iglesia. No oramos para que usted crezca, para que mi hermano Alfredo crezca, para que mi hermano Alfredo tenga sabiduría, conocimiento, inteligencia y lleve fruto. Para que mi hermana Miriam, mi hermana Vero lleve fruto, inteligencia, sabiduría, ante digna del Señor. Ni usted ora por mí para que yo siga creciendo, llevando fruto, sabiduría, inteligencia. O por mi hermana, por mi hermano, por mis hermanas. Oramos por todo lo demás, menos por la iglesia de ser obligado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí Dios nos está enseñando que tenemos que orar por la iglesia. Que tenemos que orar por usted, ore por mí y yo oro por usted. Ore por los pastores. Los pastores oran por vosotros y velan por vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque usted habla nuestra vida a través de las Escrituras. Gracias, Señor, porque usted habla nuestra vida. Porque usted quiere que nosotros estemos completos, que nosotros estemos fructificados, Señor, en tu conocimiento, en el conocimiento de tu voluntad. Que nosotros llevemos frutos de fe, frutos de amor, frutos visibles de ser santos y fieles, hermanos en Cristo en la iglesia. Señor, oramos por la iglesia de ser obligado, oramos por la congregación, oramos por los miembros de la iglesia, desde los más niños a los más ancianos, para que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad, llenos del conocimiento de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, te pedimos por amor y por misericordia, te pedimos, Señor, no me deje a mí orando solo, que mis hermanos estén orando por la iglesia, estén orando por este lugar, estén orando sin cesar, estén orando no cesando de orar por la iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. Oh Señor, cuánto necesitamos ser como la iglesia primera, la iglesia del pasado. Ellos tenían tantos problemas y ahora en este tiempo los problemas son peores. Y usted nos enseña en su palabra cómo debemos nosotros proceder. Orando y orando por la iglesia, llevándola en nuestra mente, en nuestro corazón, orando para que sean llenos del conocimiento, lleven frutos, caminen como es digno del Señor, se santifiquen, que no se mezclen con el mundo, que no sigan las corrientes de este mundo, sino que te sigan a ti, que sigan a la única y exclusiva cabeza de la iglesia. Nosotros no seguimos un letrero, nosotros no seguimos un nombre de una iglesia, nosotros seguimos al Señor Jesucristo, seguimos su palabra, seguimos sus enseñanzas. Bendiga su iglesia en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios está aquí en esta noche. Dios está. Cuando Él habla su palabra, Él está en medio. Vamos a pasar, vamos a ofrendar a nuestro Dios. Vamos a ofrendar a nuestro Señor Jesucristo, su obra, a la iglesia. Así que no olvide esta palabra. Guárdela en su corazón y pídale a Dios en oración que en usted se produzcan los frutos de la palabra, llenos de Dios. Y la iglesia crezca. Y nunca se olvide de orar por la iglesia, sin cesar, en su mente, en su corazón. Vamos a pedirle a mi hermana Verónica que pueda pasar a recibir la ofrenda en el nombre del Señor.
Amén.